Madrugada del 14 de octubre de 1957. Una gota fría que descarga en pocas horas sobre algunos puntos del curso medio del río Turia, más de 300 litros metro cuadrado, provoca la mayor riada que se recuerda en Valencia y su área metropolitana. Cuando llegue la segunda ola, pocas horas después, se medirán puntas de hasta 6.000 metros cúbicos por segundo, una avalancha de agua que anega la ciudad, provocando una terrible catástrofe. Claudio Gómez Perreta, un joven ingeniero de caminos, canales y puertos segoviano, recién llegado a la ciudad al servicio del Ministerio de Obras Públicas, será el encargado de dirigir la Operación Barro, coordinando los trabajos con los efectivos del ejército destacados en la ciudad. Cuando nosotros dormíamos en la otra parte, no la del río, y la Juana, que no dormía apenas, pues señorito, que viene mucha agua en el río, tal, y señorito, que mire, que llega arriba, tal, pero cuando ya me dijo que se salía el agua, entonces ya pegué un salto, me levanté de aquello, empecé a subir el agua, y había un coche, fue por la noche, a las 2, de 2 a 4 de la mañana, y al día siguiente vino otra oleada mucho mayor, esa ya de día, pero que estaba el cielo negro, entre 12 y 1, el cielo totalmente negro, o sea, parecía de noche, un ruido tremendo, bajando cosas, bidones, bueno, aquello era tal. Y luego, pues el barro, cuando había un barro de una media de 40 centímetros. Serán semanas agotadoras e intensas, en las que tendrá que enfrentar cara a cara la dimensión más trágica de la catástrofe y que le provocarán un grave quebranto en la salud, del que tardaría años en reponerse. Pocos días después, cuando la ciudad empieza a hacer balance de los enormes daños causados por las inundaciones, Gómez Perreta se reúne con el arquitecto Fernando García Ordóñez, un joven asturiano, recién licenciado en Madrid y que ha sido enviado a Valencia por Pedro Vidagor, jefe de la sección de urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, para hacer un análisis urbanístico de la ciudad. Me dijo, mira, vete a Valencia, pues ahí está todo por hacer. Meses antes, por una de esas extrañas casualidades, los dos jóvenes se han conocido y han estado hablando del caos urbanístico del área metropolitana de Valencia y de las posibilidades que se abrirían si el cauce del río Turia pudiera ser trasladado. Conocen sin duda los trabajos de Villar y Berriochea, que ya insinuaban la posibilidad de ese desvío. Ahora, tras la mayor riada que se conoce y que ha provocado una terrible catástrofe, García Ordóñez y Gómez Perreta piensan que es el momento histórico de plantear esa idea tan ambiciosa. Su intención no es solo desplazar el cauce del río fuera del centro de la ciudad, ampliando su capacidad, sino aprovechar esta magna obra para solucionar los graves problemas urbanos y de infraestructuras que tiene la urbe. La Confederación Hidrográfica, mis compañeros y tal, claro, esto era en el mes de junio-julio del 57. Claro, hablar a mis compañeros de obras hidráulicas de desviar el río, pues aquellos, pues como era el más joven de Valencia y tal, eso, pues me trataban muy cariñosamente y casi con mucho cariño, pues me dieron una patada simbólica, ¿no? El arquitecto García Ordóñez y yo en un bar enfrente de la estación, y ahí me dijo que iba a Madrid a hablar con el director general de urbanismo para comentarle diciendo, en todas las ciudades donde ha habido una catástrofe, Santander el incendio, Cádiz la explosión, entonces es cuando surge una nueva ciudad. García Ordóñez viaja a Madrid para entrevistarse con Vidagor, que conoce bien Valencia y está al tanto del proyecto que los dos jóvenes han imaginado. A su vuelta, los dos técnicos se empiezan a reunir en el estudio del arquitecto y confeccionan los esquemas de lo que después se conocerá como el Plan Sur de Valencia. Cuando presentan su proyecto al alcalde Trenor y al resto de la corporación municipal, que recibe con sorpresa primero y entusiasmo después la propuesta, se decide viajar a Madrid y exponer al ministro Pedro Gual Villalbil la solución refrendada por el propio ayuntamiento. Estuvieron despachando con el alcalde dentro del despacho del alcalde, nadie sabía lo que había afuera. Cuando salieron, podemos decir que en ese momento cambió la historia de Valencia. Nunca pensé en la trascendencia que esto podía tener, que evidentemente, como alguien ha escrito, en nuestras manos estaba el porvenir de una ciudad y de millones de personas, porque no solo la ciudad, sino es el entorno, el área metropolitana.
El Plan Sur es más que el mero traslado del río Turia. Vamos a ver si nosotros, mientras que los demás ministerios arreglan las cosas, pensamos en una nueva ciudad resolviendo los problemas clásicos, los 163 pasos a nivel, el río, el puerto que no podía crecer hacia el sur, etcétera, bueno, todos los problemas que tenía Valencia. Se pretende reordenar la ciudad y su desordenado crecimiento, impidiendo mediante el nuevo cauce que la urbe crezca en mancha de aceite hacia la huerta. También resolver los 263 pasos a nivel que ahogan Valencia tras un rígido cinturón ferroviario. Se trata también de proyectar los nuevos accesos a la ciudad, permitir el crecimiento del puerto que quedaba constreñido por el cauce. En fin, dar paso a una nueva ciudad. En enero de 1958, con el apoyo fundamental de Vidagor y de otra figura imprescindible, el valenciano Vicente Mortes Alfonso, nombrado director general de la vivienda, se crea por fin la Comisión Técnica Especial que debe dar la forma definitiva al ambicioso plan. La presidirá el director de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el ingeniero Manuel Cánovas, y estarán, además de Gómez Perreta, los ingenieros Salvador Aznar y José Luis Vilar, junto a los arquitectos García Ordóñez, Rafael Contel y Manuel Blanc. Será el comienzo de su actividad como ingeniero de obras públicas al servicio de la sociedad valenciana y permanecerá todavía 30 años más en el Ministerio de Obras Públicas. Creará primero la Oficina Regional de Proyectos, un modelo organizativo que copiarán después otras regiones españolas. Formará allí un magnífico equipo de profesionales, entre los que habrá por primera vez dos arquitectos, Antonio García Heredia y Joaquín Arnau. Yo acabé la carrera en el año 64 y ese mismo año me contrató Claudio Gómez Perreta para su Oficina Regional de Proyectos, que él había creado el año anterior, en 1963, y esa oficina, que fue pionera en España, tenía, desde mi punto de vista, dos virtudes muy importantes. La primera es que era un organismo descentralizado para los servicios técnicos de proyectos y dirección de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. Y la segunda, que quizá más importante por el carácter personal que le imprimió el ingeniero Gómez Perreta, es que como él no era un ingeniero al uso, tenía una visión del territorio muy amplia, de tal forma que en la oficina no solo habían ingenieros de caminos, que era lo tradicional en los servicios del Ministerio de Obras Públicas, sino que quiso que se integraran también otros profesionales. Desde esa oficina se transformará no solo la ciudad de Valencia, sino la red de carreteras de la Comunidad Valenciana. Claudio Gómez Perreta será el redactor de la red arterial de Valencia, que incluía la autopista del Mediterráneo y la de Madrid-Valencia. Un proyecto muy importante que se hizo en esa oficina en los primeros años de mi estancia allí fue el anteproyecto de la autopista del Mediterráneo. Lo hicimos haciendo un trazado que cogía en donde se une la media ladera con el llano, de tal forma que se simplificaba muchísimo el tema de los cruces de todas las carreteras, pero también permitía una visión muy bonita de todo el paisaje de la huerta. Ya entonces el ingeniero plantea la necesidad del bypass, que se ejecutará años después. También será autor del acceso norte, que en ese momento tenía continuidad hasta el puerto, conectándose después con la autopista del Saler y la vía rápida urbana que circula junto al antiguo cauce. La primera variante que hace Claudio Gómez Perreta del acceso norte es lo que hoy se conoce como la V21, que es utilizando los terrenos que había servido para traer las piedras que servían de cimentación a los nuevos diques del puerto de Valencia desde una cantera
hoy desaparecida, que había en el Puig. Son los años del alcalde Adolfo Rincón de Arellano, con el que Gómez Perreta desarrollará una estrecha amistad. Desde la Oficina Regional de Proyectos se diseñará también el acceso de Ademuz, que servía de enlace con las tierras altas de Secano, que es la dirección en la que la ciudad debía de crecer respetando la huerta. Allí se preveía una nueva ciudad utópica que se llamaría Vilanova. En 1974, Claudio Gómez Perreta es encargado de dirigir el famoso informe Prebasa de la Sociedad Promociones Económicas Valencianas. Es el más amplio y ambicioso análisis metropolitano de Valencia que recoge gran parte del Plan Sur y de la red arterial. Son años intensos en los que interviene como representante del Ministerio en el organismo Gran Valencia, que rige y coordina el urbanismo territorial del área metropolitana. Un organismo esencial para ordenar de manera coherente no solo el municipio de Valencia, sino todos los que conforman la conurbación valenciana. Por eso, Gómez Perreta luchó de manera incansable por la preservación del organismo Gran Valencia, que finalmente desmontaron a principios de los 80 los nuevos ayuntamientos democráticos, con la excusa de que interfería en la autonomía municipal. Gómez Perreta fue un gran defensor de la huerta. Sostenía que para Valencia era un lujo disponer de ese pulmón verde e insistía en que el crecimiento debía de extenderse hacia el noroeste de la ciudad, hacia el Secano. La posición del nuevo cauce frenó la expansión urbana hacia el sur. Cuando desde las instancias municipales y autonómicas, ya en los años 80, se planteó extender el tercer cinturón de ronda hasta el barranco del Carraixet para incorporar la huerta norte al continuo urbano, Gómez Perreta se opuso frontalmente y eso le acarreó graves consecuencias, aunque finalmente triunfaron sus tesis y se construyó la ronda norte pegada a la ciudad. En aquellos años, que coincidieron con el Campeonato Mundial de 1982, suya fue la iniciativa de ampliar la Avenida de Aragón, utilizando un documento que él descubrió en el que Renfe se obligaba a ceder a la ciudad los terrenos que no utilizara para sus instalaciones. Pero fue tras su jubilación, a finales de los años 80, cuando el ingeniero tuvo su época más fructífera, porque entonces, liberado de responsabilidades y presiones, fue libre para crear e imaginar. Su compromiso con las infraestructuras valencianas le llevó a participar a mediados de los años 90 en dos estudios claves que denunciaban el estado de abandono de las comunicaciones en el que se encontraba la ciudad de Valencia. Patrocinados por la Fundación de Estudios Avanzados de don Santiago Grisolía y por la propia Consellería de Obras Públicas y Urbanismo y Transporte, se titularon Valencia Incomunicada y ¿Sigue Valencia Incomunicada? Fue su gran amigo José María Jiménez de la Iglesia, entonces presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, quien le encargó que realizara un proyecto de autopista entre Madrid y Valencia, cuyo trazado por el Llano Manchego al sur de la Nacional 3 era técnicamente muy superior al actual A3. Y cuando se atascó el cierre de la A3 por la pretensión del ministro Borrell de pasar el trazado por el entorno natural de las hoces del Cabriel contra el criterio del presidente Bono, fue Gómez Perreta el ingeniero que diseñó y propuso la actual solución por encima del pantano. El encargo fue también a instancias de la Confederación Empresarial Valenciana y de su presidente Jiménez de la Iglesia. Este monte es aquel. Este es el barranco que va a un viaducto, aquí. Es aquel que se está haciendo. Después va un túnel por detrás y luego aquí enfrente, mira, todo eso es un viaducto, pero este viaducto no es para pasar por agua. Es un viaducto que se hace porque hay un desnivel. Y luego ya, el verdadero viaducto sobre el embalse es este de aquí que no se ve, que buscaremos luego un punto para poderse ver. El proyecto fue llevado al nuevo ministro, que lo asumió inmediatamente, y de esa manera se cerró la autopista A3, después de un retraso de años que costó a los valencianos muchos sacrificios en vidas humanas. Por entonces, Claudio Gómez Perreta formaba ya parte de un grupo de profesionales, entre los que estaban el propio García Heredia, Ramón Domènech, Pepe San Martín, que durante más de 20 años generaron de forma altruista estudios e informes sobre la realidad valenciana.
La historia se repitió con el AVE. La ingeniería vasca Sener le encargó a Gómez Perreta el diseño de los viaductos de Contreras para el ferrocarril. Fue providencial, pues gracias a eso pudo conocer de primera mano las intenciones del Ministerio, que pretendía eliminar el trazado del AVE directo Madrid-Valencia. Llegó a casa un día con un semblante muy preocupado y me dijo: Julio, he estado con el conseller de Obras Públicas y me ha dicho que en principio me olvide del paso del AVE por Contreras, porque parece ser que, de acuerdo con el Ministerio, se iba a hacer parcheando o recuperando el ferrocarril tradicional por Albacete y Almansa, que como en fin, todo el mundo sabe, pues da una vuelta de 520 kilómetros a Valencia. Aquello nos dejó a todos muy sorprendidos, y yo recuerdo que me puse en contacto con digamos, los profesionales que entonces estábamos en el Foro Cívico Valenciano, y empezamos una campaña muy dura, muy larga además, y siempre asesorados por mi padre, que era el que nos pasaba todos los informes. Que un día me dijo: Julio, ¿por qué no te vas a hablar con el presidente Bono y le sugieres que con el AVE directo, con el AVE que pasaba por Cuenca, todas las ciudades de Castilla-La Mancha iban a estar conectadas con AVE? Y efectivamente llamamos al secretario del presidente Bono, que nos citó en un hotel casi clandestinamente en Albacete, porque Foro Cívico Valenciano, como defensor del AVE directo, estaba muy mal visto en Albacete, y allí en una habitación de hotel, desayunando con Bono, pues le explicamos que el AVE directo Madrid-Valencia por Cuenca, además de ser fundamental para Valencia, pues también conseguía que todas las ciudades de Castilla-La Mancha estuvieran conectadas con AVE. Y ahí cambió todo. O sea, a partir de ese día Bono se convenció, habló con Zaplana, con el presidente valenciano, y bueno, y a partir de ese momento todo se solucionó. Pero realmente el alma de aquel foro cívico, y el que redactaba todos los informes y el que nos iba asesorando era mi padre, era Claudio Gómez Perreta, ¿no? La constancia y entrega del ingeniero segoviano triunfó de nuevo. En los últimos años, colaborando con varias ingenierías, nos dejó varios proyectos de futuro, entre los que destacamos el desdoblamiento del saturado bypass. Claudio Gómez Perreta diseñó un proyecto de un nuevo acceso de la A3 desde Requena a Valencia, esquivando la deficiente solución ejecutada por el viaducto de Buñol. También nos legó un proyecto de mejora del acceso sur por la pista de Silla. Claudio Gómez Perreta tenía además dos grandes proyectos en los que continuó perseverando hasta el último momento. Por un lado, estaba convencido de que el megapuerto Sagunto-Valencia no debía de conformarse con el corredor mediterráneo. Él consideraba primordial el enlace vía Teruel con el puerto seco de contenedores de Zaragoza, y desde allí las mercancías debían de seguir hasta el puerto de Bilbao y hacia un nuevo túnel de baja cota que atravesaría el Pirineo central por Somport. Esa era, según Gómez Perreta, la verdadera salida estratégica del Levante español, una vía directa al centro de Europa. Hasta el último día estuvo en contacto con las administraciones y los grupos cívicos que apoyan esta idea. Y sobre todo, su gran proyecto estrella, la idea de un visionario, el nuevo acceso norte a Valencia por un túnel submarino, que merecerá después una presentación especial. Claudio Gómez Perreta fue, pues, un ingeniero de caminos, canales y puertos apasionado por su profesión, entregado a su trabajo hasta el día de su muerte a los 91 años de edad, y sobre todo comprometido hasta el final con su querida tierra de adopción, Valencia.